Muy buen día. Bienvenidos. Otro encuentro más con Google Suite. En esta oportunidad continuaremos con el trabajo que venimos realizando aprendiendo Google Drive. Para ello vamos a ingresar desde la página principal de Google hacia nuestras aplicaciones. Recuerden, en la parte superior derecha encontrarán las aplicaciones Google. Abrimos allí y entramos al Drive. La vez anterior hicimos un recorrido por todo el Drive y visualizamos cada uno de los elementos que nos ofrece el menú. Entre otras opciones, se daba el acceso rápido, las carpetas y los archivos. Y decíamos que el entorno del Drive es el mismo entorno de mis documentos, pero en la nube. Esto en la nube hace que de forma análoga nosotros podamos trabajar y de esta manera, en este trabajo, reposar pues todos nuestros archivos. Pero también podemos crearlos y es el paso que vamos a dar esta vez con Google Documents o documentos de Google. En la ubicación de nuevo, en la parte superior izquierda que señalo en este momento, vamos a crear un documento de Google. Hay dos maneras, a través de plantilla o a través de un documento en blanco. La diferencia es muy sencilla. El documento en blanco permite iniciar desde cero, pero la plantilla puede responder a algunas de las ideas o temas que debamos o podamos trabajar. Ya esa decisión es de cada uno. Cada quien puede explorar. En este caso vamos a iniciar con un documento en blanco. El documento que aparece es un documento que permite procesar palabras. En línea general tiene todos los elementos de edición para esta tarea. En tal sentido, el documento de Google o este Google Doc permite mostrarnos que nosotros podemos generar un trabajo de procesamiento de palabras en línea tal como lo hacemos con el procesador de Word. ¿Qué diferencia hay? La primera diferencia es que nunca vamos a encontrar el botón de guardar, porque el guardado se hace automático cada ciertos segundos y este documento se va a ubicar en el Drive. Si queremos que pertenezca a una carpeta específica, entramos primero en la carpeta y luego creamos el documento. Pero así como hemos hecho, también lo podemos movilizar. ¿Qué es lo primero que hacemos en un documento en general? A veces comenzamos a escribir, pero lo primero que debe hacerse es cambiar el nombre. Documento de prueba. Damos Enter y fíjense que comienza a guardar. Ya te indica que está guardado en Drive y te dice si lo deseas mover, si lo deseas llevar dentro de tu unidad a una carpeta en específico. Recuerda, si eres el autor del documento, es decir, el propietario inicial, el documento lo vas a conseguir en mi unidad del Drive. Si el documento te ha sido compartido, entonces ese documento lo vas a conseguir en compartidos conmigo. Todo lo que se trabaja en el Drive genera siempre una notificación en el correo Google, en el correo Gmail. Y esa es una manera en la que muchos ingresan. Pero en general, el trabajo del Drive también tiene su autonomía, con el cual puedes ingresar. Si alguien te ha dicho que te ha compartido un documento, entonces el documento va a aparecer en documentos compartidos de la unidad de Google. Algunos docentes a través del Classroom crean documentos como este para que trabajes. Y de alguna manera, en ese trabajo, la única diferencia es que cuando el documento se crea con Classroom, te va a aparecer en la parte superior entregar. Es decir, porque el docente ha creado un documento para que trabajes sobre él, generes unas respuestas, un producto que él te ha indicado y que se lo devuelvas. Esa devolución ya está automática de alguna manera en el Classroom. Pero si lo hago por fuera, pues yo puedo y lo primero que me permite hacer es compartirlo. Recuerden que
el propósito de Google es que se puedan compartir los conocimientos. Por eso el Drive es un espacio de organización de mi información, pero que la puedo compartir. Entonces, compartir este candadito en la parte superior derecha me ofrece la posibilidad de que este documento otras personas lo tengan. Vamos a compartir. Esta función de compartir es igual para todos los documentos. La diferencia es que en esta oportunidad estamos trabajando documentos de Google. En las sesiones posteriores trabajaremos presentaciones de Google y hojas de cálculo, un poco para conocer la herramienta. Se pueden compartir archivos. Basta que en la parte de agregar personas o grupos uno coloque el correo electrónico adecuado. En el Drive sí se permite compartir documentos fuera del entorno de Google Suite, pero eso siempre hay que hacerlo con mucho cuidado. De hecho, la opción del Drive antes de compartir te recuerda que lo estás haciendo con una persona fuera del dominio. En esto tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que el uso de documentos de por sí tiene una responsabilidad, pero además el uso del Google Suite tiene una responsabilidad mayor, por cuanto los correos no son asignados, pero no somos sus propietarios. El propietario del dominio es el que responde por lo que los correos hagan y por eso puede rastrearse todo lo que los correos vayan haciendo. E incluso si se hace algo anormal o fuera del entorno, pues también hay maneras en que los administradores pueden saberlo porque hay avisos en torno a ello. Tengamos mucho cuidado. En general, el compartir archivos con personas y grupos se hace para que esas personas tengan la posibilidad de trabajar en él. Yo puedo de alguna manera establecer que una persona trabaje a través de esto con dos maneras. Antes había tres, pero el Google lo ha limitado ahora a dos. Puedes hacer que esa persona con quien lo compartes lea tu material. Esa forma de leer hace que no pueda modificarse el documento. Y la otra forma es darle permisos de edición a esa persona. Por ejemplo, voy a compartirme este documento. Siempre dentro del entorno. Él reconoce y tengo esta opción que ahora aparece. Puedo hacer que esa persona a quien le voy a compartir sea editor o sea lector. Y hay esta opción de comentarista. Es una opción intermedia. Esa opción de comentarista permite que no puedas editar el documento, pero que sí puedas hacer comentarios sobre él. Eso es una función que se utiliza justamente cuando deseas que el otro dé opciones o ideas sobre tu trabajo, pero no quieres que te lo modifique. Entonces el comentarista puede ir diciendo, comentarista puede ser un corrector, puede ser un lector externo, pero necesitas que se comunique. Entonces aquí hay segunda pauta de Google, compartir y comunicar. Es decir, crear espacios para que la información pueda llegar de diversas maneras. Entonces puedo, repito, crearlo de lector, solamente puede leer el documento, puede ser comentarista, puede ofrecer comentarios sobre el documento que lee, o editor puede hacer modificaciones sobre el documento que lee. En cualquiera de los casos, se puede enviar notificaciones a las personas. Esto es una modificación que hizo Google a través de su Drive, porque antes la notificación era automática. Si yo no deseo enviar notificaciones, pues este espacio lo libero. Sí lo puedo compartir y le puedo dar las opciones de edición, pero no le estoy avisando con qué fin o de qué manera lo estoy haciendo. Si envío notificaciones, aquí puedo escribir el mensaje al destinatario y se envía de alguna manera. Aquí está el documento de prueba, que es el mismo nombre que establecimos para este ejercicio. Si le doy a enviar, estoy constituyendo a la persona como coeditor. Se agregó la persona. Esa persona puede entrar, en este caso yo puedo entrar a este documento y hacer modificaciones e incluso conectarme al mismo tiempo con el documento.
Eso permite, de alguna manera, que se pueda seguir trabajando en conjunto ambos al mismo tiempo. Esto es una novedad que evidentemente hace que los documentos de Google sean unos documentos colaborativos 100%. A partir de ese momento, la otra persona también se hace autora, porque el propietario es uno, pero el autor es otro. El autor son todos los que pueden de alguna manera editar. Si esa persona se conecta, en este caso yo, puedo acceder de forma inmediata también al trabajo y hacer modificaciones exactamente iguales a las que hace el propietario. Todo eso siempre con un propósito común. Ese propósito común nos permite, de alguna manera, trazar el trabajo que nos corresponde hacer entre varios. Si se fijan en la parte superior, la otra persona, en este caso yo, me he conectado. Los dos podemos estar al mismo tiempo haciendo modificaciones al trabajo. Bien, porque el autor del documento, en este caso, comience a escribir y escriba de forma incorrecta la palabra escribir, que en vez de escribirla con B, la escribe con V, y que la otra persona, en este caso yo, pueda de alguna manera editarlo. Y en esa edición, fíjense, yo puedo cambiar. Y se tiene que ver ese cambio. Fíjense que se movió el cursor fucsia, que se ve rosado intenso, que se ve sobre mí en este caso, que soy uno de los editores, y que cambié de la V a la B. Todo lo que se va haciendo va quedando aquí de alguna manera modificado, pero también guardado. Si tengo dudas, pues sencillamente pincho aquí y veo el estado del documento, que me permite ver que está guardándose. Hay otros elementos de edición muy sencillos que son los tradicionales. Deshacer, rehacer, imprimir, revisar ortografía, copiar formato, el zoom, como la forma en cómo se ve el documento, textos, el tipo del estilo de texto, si es un título grande, si es un título segundo, si es un título tercero, un texto normal como el que se acaba de escribir, el tipo de fuente, el tamaño de la fuente. Estas formas de mostrar los documentos de un modo distinto, la negrita, la itálica o cursiva, el subrayado, el color del texto, el resaltado del texto, agregar vínculos. Esto es una parte adicional que puede hacerse, agregar comentarios. Entonces puedo agregar un comentario que lo agrega el autor y dice gracias. Gracias por la corrección. En ese gracias por la corrección está dando gracias a eso que en este caso yo corregí del archivo. Se le da comentar y van a aparecer siempre a la derecha. Esos comentarios permiten que de alguna manera las otras personas puedan ir viendo el proceso del documento. También puedo insertar imágenes, establecer la alineación, el interlineado y otros elementos como las viñetas, la sangría y el borrar el formato. Dos elementos fundamentales que aparecen en el Google Doc y que puede servirnos a todos es descargar documentos. En esta descarga de documentos puedo descargarlo como Microsoft, como un documento de PDF, un texto sin formato o una página web y otros formatos que pueden ver aquí. Entonces, mi documento en la nube lo puedo descargar y hacerlo compatible con un documento de Word y lo contrario, es decir, puedo subir un documento Word y transformarlo en un documento de Google. Eso permite la interacción de ambas formas. Podemos trabajar también el documento sin conexión. La falta de conexión en algunos lugares permite que Google te dé esta opción, de tal manera que puedas trabajar sin conexión. Eso trae como consecuencia que todos los cambios solo se van a poder verificar cuando se tenga conexión. Otro detalle que puede ayudar muchísimo es el historial de versiones. Cuando uno tiene un documento común y varias personas lo editan, puede que sin querer se borren elementos importantes.
Basta ir al historial de versiones y ver en qué momento de la historia cronológicamente se modificó el documento y volverlo a esa versión anterior, recuperando con ello los elementos que se habían modificado en su momento. Hay otras formas como enviar un correo a los colaboradores. Bueno, el documento ya está listo, le envío un correo a los colaboradores donde les digo que se ha hecho la última modificación, que hagan algún cambio. Todo este entramado lo que quiere significar es que se puede compartir y trabajar en línea. Una de las mayores recomendaciones que hacemos es que si el documento está en línea, no lo descarguemos, porque el documento se puede trabajar en línea con las mismas características de un documento en Word, al menos en todos los aspectos más básicos. Incluso podemos configurar el idioma, configurar la página, establecer detalles del documento y siempre imprimir, porque es una opción. Hay una opción para imprimir desde la nube. Otros detalles son las herramientas. En las herramientas podemos revisar la ortografía, contar las palabras, revisar cambios sugeridos, porque se pueden sugerir, comparar documentos, que es una versión nueva que permite Google con otros documentos revisarlos y verificar incluso su autenticidad. Explorar, que es una opción que permite Google en todos sus documentos. ¿Qué quiere decir explorar? Que si yo abro esta opción, me permite buscar en la web elementos relacionados con el documento que estoy trabajando. Esto es una novedad porque me permite investigar a la vez que estoy escribiendo. Y hay una herramienta bastante interesante que es la traducción, que ya va vinculado con Google Translator, y dictado de voz. En el dictado de voz, el sistema me permite de alguna manera es transcribir lo que se va diciendo. Si yo hago clic aquí, todo lo que yo voy hablando de alguna manera se va escribiendo, tal y como ustedes observan en su pantalla. Esto lo estoy haciendo con dictado de voz. Esto permite que todo lo que nosotros digamos y leamos pueda ser transcrito y después se resuelve a través de los signos de puntuación, los espacios, los márgenes, y todos estos aspectos hacen que la vida sea un poco más sencilla a través de Google Documentos. No nos dé miedo trabajarlos. Nuestros estudiantes de distintos niveles se van acercando cada vez más a estos espacios colaborativos. Y estos espacios permiten de modo característico que cada persona tenga un protagonismo distinto. Se utiliza mucho en los trabajos grupales, donde no podemos dividirnos como siempre se ha hecho, hasta una parte, yo otra parte, sino que sencillamente todo se puede ver desde acá porque se ve lo que cada uno viene realizando. Otros elementos que ya conocemos como la edición, pegar sin formato, copiar, cortar, también nos los permite resolver, buscar y reemplazar, ver el modo de impresión u otro modo y la inserción. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque podemos insertar imágenes desde la web o desde la computadora donde trabajas, desde el Drive, desde Fotos, que es una aplicación de Google, mediante la URL, el enlace, o incluso te permite tomar una foto directa y la puedes insertar en tu documento. Tablas, dibujos, gráficos, líneas horizontales y notas a pie. De alguna manera el formato también empleado y que se emplea en Word nos permite ver las formas de los textos, el estilo de párrafo, elementos que ya vimos en el panel de navegación.